Entre letras nos encontramos. Por Nico Pérez. Presenta el libro Hilo Rojo. Una obra de Leonel Alisa Notelli. Hola, ¿qué tal a todos mis seguidores de este canal? Entre Letras nos encontramos. Pues bien, el día de hoy tengo el gusto, el placer, el honor de poder compartir la pantalla, la plática con Leonel Ali Zanotelli. La verdad es que para mí es un gusto tener a una persona, bueno, pues que la verdad yo me voy a permitir presumir sus credenciales. Él es licenciado en Lengua y Literaturas Hispánicas, es maestro en letras españolas, ambos casos egresado de nuestra escuela de la UNAM. Pues, por supuesto, es un exponente y un defensor de las letras. Yo creo que hasta el último día de su vida va a estar batallando y por estar promoviendo la lectura. Y por supuesto también tiene un canal que al ratito ahí tiene el hashtag, el lugar donde se puede ubicar a Leonel. Estimadísimo hermano, ya tengo el gusto de conocerte también en persona. Eres una persona muy interesante. Tengo el gusto de conocerte. Muchísimas gracias por hacernos favor de acompañarnos en este canal. Entre Letras nos encontramos. Bienvenido seas. No, al contrario, Nico, infinitas gracias por el espacio y por tus palabras de presentación. Muchísimas gracias. Pues bien, estimados seguidores, ustedes saben que el fin, el principal fin de nuestro canal es promover la lectura. Por supuesto, Leonel es autor, un lector ávido, y en esta ocasión, bueno, nos dimos a la tarea de contactar a nuestro estimado Leonel y conseguir su libro Hilo Rojo. Ya tenemos aquí la lectura, hemos hecho, por supuesto, algunos comentarios al respecto y me voy a permitir entrevistar el día de hoy a Leonel y que nos haga favor de compartir su pasión por las letras. A mí me queda perfectamente claro, Leonel, que eres apasionado de las letras y este es uno de los fines de nuestro canal, promover la lectura. Y bueno, pues, Leonel, a mí me gustaría que nos compartieras, si eres tan amable. ¿Cuál es la fuente por la pasión de la lectura? ¿Cuál es la razón de tu pasión por la literatura, los libros, las letras? ¿Cuál es la fuente de la pasión que tienes? Por supuesto, tus credenciales, todo lo que has estudiado al respecto, habla mucho de esa pasión. A mí me gustaría, ¿cuál es la fuente de esta pasión, estimado Leonel? Bueno, como todo tiene un origen, obviamente mi pasión por las letras, tanto a nivel profesional, ahora a nivel laboral y académico, ¿no? Porque además de estudiar la carrera de lengua y literaturas hispánicas, pues doy clases precisamente de comunicación y de literatura en el colegio de bachilleres. Todo tiene un génesis, una simiente, y básicamente son situaciones de la vida. Para mí, producto de mi entorno familiar y demás, a pesar de que mis padres no hayan sido intelectuales ni nada por el estilo, pero me fomentaron de una u otra manera el gusto por la lectura, el gusto por el conocimiento. Y si a eso le sumamos a que derivado de mi personalidad, tal vez hoy ya no se nota mucho por lo que publico en redes sociales o producto de mis trabajos que acabo de mencionar, no se podría pensar que soy una persona introvertida y demás. La realidad es que sí, y antes lo era mucho más. Entonces, justamente yo vi en la palabra como ese trampolín para poder expresarme lo que no me atrevía tal vez a hacerlo en público, ¿no? Yo no era el estudiante que alzaba la mano y estaba participando todo el tiempo. A nivel social, pues yo no era muy sociable, por no decir no era nada sociable. Entonces, justamente en la forma escritural de la comunicación, vi ese medio, ¿no? Para poder expresarme, ¿no? Todo eso que mi timidez, mi inseguridad no me permitía expresarme en el aula, con los compañeros, con las compañeras de clase. No soy muy sociable ni con la familia ni nada por el estilo. Entonces, todo eso que me callaba, pero que tenía presente en mi mente, en mi ser,
pues lo vi de forma escrita. Y obviamente la escritura no puede estar distanciada de la lectura, entonces ahí sí es donde entra un poco, ¿no? Algunos docentes, mi madre, mi padre, que me hicieron ver, ¿no? En la lectura una forma de entretenimiento en algunos momentos, producto de la situación económica de casa, pues no podíamos tener los lujos en aquel entonces, televisión de cable, el VHS en mi infancia y después el DVD y cosas por el estilo. Entonces muchas veces los libros eran el entretenimiento, ¿no? Yo recuerdo muy bien en mi infancia que mi madre me decía, pues ve los libros como chisme, ¿no? Es decir, entérate de las cosas, entérate de la vida, principalmente en el rubro de la historia, ¿no? Mi madre era muy amante de la historia y entonces ella veía eso, ¿no? Yo veo la historia como un chisme de qué le ocurrió a los personajes y justamente esa filosofía de vida pues me la inculcaron. Entonces, a partir de ciertos puntos, uniendo los puntos de la situación de casa, cierto ejemplo de mis padres, mi timidez, mi inseguridad, pues me fueron justamente direccionando hacia el mundo de las palabras, ya sea las palabras escritas por alguien más y posteriormente las palabras escritas por mí mismo. Oye, pues la verdad es que yo creo que tus alumnos no te lo van a creer, nada más por el hecho de estar, de la forma en que te expresas. Me encanta, por supuesto, tuvo que haber sido un trabajo muy arduo, estimado Leonel. Pues es un trabajo arduo, pero es constante. Es decir, toda actividad, tanto académica como personal, pues implica una especialización y esa especialización a su vez es una toma de conciencia. Obviamente ahorita yo como me expreso y demás, pero si hubieras conocido a Leonel de hace 20, 30 años, no era así, ¿no? Sí era muy parlanchín y demás, pero como que con cierta inseguridad, ¿no? Con ciertas muletillas, por ejemplo. No nos vayamos muy lejos. Si ustedes se acercan a mi proyecto que amablemente has mencionado, Nico, del Yo Leo, si ven mis primeros videos, a pesar de que yo ya tenía años de experiencia de hablar en público, producto de mi labor como docente, de repente pasar de formato en el marco de la pandemia y dar ese salto de tener que hablar a la cámara, de los mismos temas que hablaba en el aula, van a ver cómo uso muletillas, cómo repetía mucho las palabras terminadas en mente, porque era una muletilla constante. Entonces, todas esas situaciones, las repeticiones, etcétera, pues evidencian que a pesar de que yo era un experto en la palabra, tanto escrita como hablada, porque esa es mi función, tanto académica como laboral, pero uno de todos modos le impone, ¿no? En mi caso, en esos momentos, hace 6 años, cuando surge precisamente el proyecto de Yo Leo, la cámara me imponía y para mí era absurdo cuando yo estaba editando los videos de decir, pero si yo hablo, yo ya tengo años frente a un foro, ante un auditorio, que son estudiantes, que hay que ganártelos, que hay que ganarles a los distractores que tienen, hay que ganar su atención. Y yo estoy hablando solo frente a la cámara, como lo estoy haciendo ahorita, pero algo ocurría que estaba fuera de mi zona de confort distante de lo que yo tenía cotidiano en mi día a día, y de repente pues, la cámara me imponía y entonces me trababa y demás, a pesar de yo saber de lo que estaba hablando, no estaba improvisando ni nada por el estilo, y entonces uno toma conciencia de eso, precisamente, de irse especializando, de ir aprendiendo, de ir adaptándose a las necesidades. Y en el caso particular de la palabra, pues eso me pasó a mí, ¿no? Yo no nací sabiendo leer, sabiendo escribir y después sabiendo crear historias y saber crear discursos dependiendo la circunstancia comunicativa que tenga a nivel personal, pero no es lo mismo un discurso personal con alguien de confianza como un familiar, un amigo, una pareja, que hablar con alguien que acabas de conocer. Entonces, como que ciertas adaptaciones del discurso implican una toma de conciencia y uno consciente o inconscientemente ha tomado esa conciencia. Entonces, poco a poco uno va modulando e intento ahora en mi faceta como docente hacerles ver eso a los estudiantes, ¿no? De que implica un trabajo. Se dediquen a lo que se dediquen, implica una toma de conciencia de qué tengo, qué necesito, qué quiero, y entonces toda esa concatenación de herramientas, de necesidades, de situaciones, etcétera, pues a uno lo tienen que ir conllevando a irse especializando en lo que hagas, no importa si es algo manual, no importa si es algo intelectual, pero el chiste es ir andando, ¿no? Ya lo dice el dicho popular, ¿no? En el camino andamos, ¿no? Como el arriero.
Entonces, creo que es un poco de eso y todo se sintetiza con conciencia y voluntad. Si yo tengo conciencia de lo que necesito y demás, en mi caso, la palabra es mi herramienta en todas mis facetas, pues necesito ir puliéndolo, ¿no? Y eso implica, pues, leer, escribir, corregir, escuchar, observar. Entonces, hay muchas directrices que yo necesito, pero pues no es lo único. Totalmente respetable lo que haga otra persona, lo único que yo le podría exigir a la otra persona es eso, ¿no? Que tenga conciencia de lo que implica su función en la sociedad, en su vida, en su comunidad, y la otra es que tenga la voluntad de querer aprenderlo para mejorar, primero en sí mismo y después que eso se vea proyectado hacia las personas que dependen de la actividad que realiza. ¿Cómo influyen las historias de ficción en la vida de una persona? Fíjate que, Leonel, el comentario que estás haciendo me lleva a la siguiente pregunta, porque, bueno, de repente hoy con todos estos medios, que es a veces irónico ocupar este mismo medio para promover la lectura, que desafortunadamente lo está absorbiendo muchísimo, está sustituyendo el hábito de la lectura a todos estos medios y estamos tratando de promoverlo a través del mismo. Eh, a mí me encantaría que nos dieras tu opinión. Para personas que están iniciando o que pretenden y han tenido la intención, todo mundo, yo creo que es típico que al principio, ya terminando el año con las uvas, ¿no? El 31 de diciembre, uno de mis propósitos es leer más, ¿no? Y desafortunadamente, bueno, en muchos casos se queda en ese propósito. Eh, en el caso de este género del libro Hilo Rojo, los cuentos, ¿de qué manera una persona que empieza a leer cuentos puede ver influenciada su vida? ¿De qué manera o qué podría esperar una persona que le gustan leer estos cuentos? Hay algunos cortos que ahorita vamos a ir mencionando algunos, pero ¿de qué manera podría influenciar su vida el leer el género que has escogido para Hilo Rojo, estimado Leonel? Creo que es la pregunta medular que a uno le hacen cuando se dedica a las letras, ¿no? ¿Cómo iniciarse a la lectura? Y la siguiente pregunta es, ¿para qué me sirve eso, no? Es decir, justamente así yo inicio semestre a semestre mis clases de literatura, cuando introduzco al estudiantado a eso, porque ellos vienen de varios semestres de estar leyendo textos entre comillas objetivos, es decir, comunicativos, y de repente dar el salto cuántico a textos de ficción. Y eso es justamente lo que yo planteo como una pregunta detonadora. Cuestionémonos qué es la literatura y para qué sirve la literatura. Dejo de lado la primera pregunta porque esta charla no es para dar clase de literatura, pero sí hablar de su funcionalidad social, que es lo que me preguntas. Y creo que es justamente eso. Yo en clase yo le digo a mi estudiantado, vean a la literatura como darle voz a las posibilidades. Nosotros somos seres finitos, no podemos vivirlo todo, no podemos vivir todas las experiencias, todas las perspectivas, no podemos vivir todos los tiempos. Entonces la literatura justamente nos permite eso. También la información, también la lectura de filosofía, de ciencias exactas, ciencias experimentales, lo que quieran, cualquier rama, cualquier cosa nos sirve para conocer otra arista de la vida. Pero en el caso particular de la literatura, mezcla dos cosas que yo destaco precisamente en comparación con otras disciplinas o con otras áreas del conocimiento, que es precisamente eso, ¿no? Permitirnos hacer experimentos existenciales, es decir, vivir desde un tiempo pasado, pero no con la formalidad y la exigencia que nos da la historia. Cuestionarnos aspectos de la vida en general, pero no desde el rigor de la filosofía, es decir, la ontología. Cuestionarnos ciertos experimentos, tanto sociales como en el entorno de la naturaleza, pero no con el rigor de la biología, la física o la química. Entonces yo creo que la literatura es muy humana. Al ser un arte, pues tiene un carácter estético, entonces busca generar emociones, sean positivas o negativas, pero la vida consiste en eso, en emociones positivas, negativas. Entonces, para mí, el, la riqueza el don que nos da la literatura es eso, poder experimentar muchas cosas de diferentes aristas, de diferentes perspectivas, derivado de nuestra finitud, ¿no? De nuestro carácter finito que no podemos vivir, que no podemos experimentar, y justamente el elemento de ficción
que es como el hilo conductor del arte literario, eso nos lo permite. Y en los ejemplos lo tenemos en la cotidianidad. Es decir, yo muchas veces le digo a los estudiantes, puedo entender que ustedes tengan prejuicios con la literatura, pero sean conscientes, la literatura es parte de su vida cotidiana, en las letras de las canciones que escuchan, en las series, películas que ven, incluso en los videojuegos. Los videojuegos tienen un mecanismo de poiesis y mímesis, que son los conceptos que justamente académicos, que son como el punto de partida para tomar conciencia de qué es la literatura. Entonces la poiesis es los elementos de creación, mientras que la mímesis son los elementos de la naturaleza, de la realidad, que retoma el artista para que su texto sea entendible, verosímil y en consecuencia valorable. Entonces, todos esos elementos uno los tiene que valorar en su justa medida. Entonces, la literatura, ¿para qué le sirve a la humanidad? Le sirve justamente para eso, para ser consciente de su realidad, para conocer realidades posibles, para cuestionarse su realidad, todo eso a partir de diferentes aristas, de diferentes perspectivas. Yo por eso siempre le digo al estudiantado, a toda persona que se me acerca, derivado de mis profesiones y mis labores, les digo eso, ve la literatura un poco emulando a lo que decía mi madre o lo que me decía mi madre en la infancia, es velo como chisme, pero la única condición plus que yo le pondría es velo como un chisme, pero con responsabilidad. Es decir, sé consciente de lo que hay detrás de lo que estás leyendo. Hay una persona que dedicó su tiempo, hay una persona que cultivó la historia, la fue marinando hasta dejar el producto final que estás leyendo, y también entiende las repercusiones. No está mal ver la literatura como entretenimiento, pero no es lo único, porque lo que sientes, lo que experimentas es real. Entonces no puedes minimizar la literatura como entretenimiento. Es como muchas veces lo que ocurre con los cómics, que muchas veces los papás, no, ponte a leer algo serio. Y dices, los cómics son serios, simplemente cambia la faceta. O a veces hasta estar viendo la televisión, pero si lo haces con conciencia, no nada más por estar perdiendo el tiempo, tiene un valor porque lo que ves, lo que te hace sentir, lo que te hace pensar es genuino, es real. Y en el caso particular de la literatura, pues tiene otras bondades al implicar una concentración, al implicar el fomento de la imaginación, porque no estás viendo las acciones, sino las tienes que crear, pues se desarrollan ciertas cuestiones neurológicas y también vivenciales y experimentales. ¿Por qué? Porque para mí algo que emulan o algo que hacen como el crisol del conocimiento, las habilidades matemáticas y comunicativas, es lo relacionado con el arte, no con el arte, sino con la habilidad abstracta, de la abstracción. Entonces, justamente la literatura, al igual que un problema matemático, implican que uno tenga conocimientos de esa característica abstracta, porque yo nada más escucho, un ferrocarril va a 240 kilómetros por hora, yo no estoy viendo al ferrocarril, un niño no va a entender eso, pero justamente producto de sus experiencias y de su madurez, tanto personal como neurológica, le va a permitir a que en cierta edad entienda o pueda vislumbrar un tren a 240 kilómetros por hora. Y lo mismo ocurre con la literatura. Yo puedo estar leyendo un relato, ya sea o un poema, y puedo tener la capacidad de vislumbrarlo, entenderlo y valorarlo. Entonces, para lograr eso, regreso a mi respuesta anterior, tienes que chambearlo, tienes que darle su debido valor, tienes que tener conciencia de que eso sí te va a enriquecer, porque eso es una cosa que yo, por ejemplo, critico mucho de mi gremio, cuando de repente transforman a la literatura como algo elitista, como lo suben a un pedestal y contrario a lo que se podría pensar, lo alejas del vulgo, lo alejas de la mayoría de la gente y es lo más torpe que podíamos hacer. Que, es que tú no entiendes, es que no has leído a Dostoyevsky, tú no entiendes, no has leído El Quijote y volteas y dices, a esa persona no le ha llegado el momento de leer Crimen y Castigo, no le ha tocado el momento de leer El Quijote. Tienes que iniciar paulatinamente. Nadie nace sabiendo estadística, nadie sabe sabiendo álgebra. Vas poco a poco, primero con el conocimiento de los números y después ya vas a la aritmética y dentro de la aritmética primero aprendes a sumar y después a restar y después a multiplicar y después a dividir y después a sacar raíz cuadrada. Vas paulatinamente aprendiendo y en el arte de la lectura y la escritura es exactamente igual, es paulatino. Entonces, lo que yo siempre recomiendo, tanto en el ámbito académico como en el ámbito social, es eso,
ir pausando los momentos, pero teniendo siempre presente del bien mayor o de la meta o del objetivo, que es desarrollar hábitos y habilidades que no solamente se quedan en el aula, que no solo se quedan en la intelectualidad, por llamarle de alguna manera, sino te enriquecen como persona, porque desarrollas un hábito y una habilidad que tiene implicaciones en el mundo real. Conocer, entender, saber descifrar una situación abstracta te va a servir en el día a día porque vas a desarrollar ciertos hábitos y habilidades de análisis, de síntesis de información, de resolución de situaciones, por no llamarle problemas. Y eso, aunque ustedes no lo crean, también la abona la literatura en eso, la lectura de libros y de libros de ficción en particular, porque muchos dirían, bueno, sí, la lectura es válida, pero la ficción, ¿qué? Otra vez, regreso a mi respuesta anterior. La ficción, como te muestra perspectivas, usa un vocabulario muy particular, dependiendo del estilo de cada autor, de cada autora, implica un esfuerzo que desarrolla a su vez hábitos y habilidades. Y esos hábitos y habilidades de una u otra manera van a tener repercusión en la cotidianidad de toda persona. Entonces, la invitación siempre es esa, acérquense a la lectura, no viendo a la lectura literaria como en esa posición de pedestal, endiosada y demás. Todo lo contrario, es quien le escribió el texto también es una persona. Simple y llanamente la literatura es su herramienta de trabajo, su herramienta de comunicación y punto. Simple y llanamente no es una persona, no es como si estuviera en la República de Platón, allá lejos, los poetas y demás, y además alejados de la República, porque Platón recomendaba de que no, esos filósofos y esos literatos que se larguen de la República porque no son dignos. No, no, todo lo contrario, somos parte de la comunidad, simple y llanamente decidimos ver en la literatura nuestra forma de ganarse la vida, nuestra forma de llevar el pan a la mesa y nuestra forma de expresión, ese es nuestro talento, así como está el médico, el abogado, el ingeniero, etcétera. Entonces, particularmente y en síntesis, la lectura de textos literarios o textos de ficción y demás, no importa si es narrativa, no importa si es poesía, no importa si es dramático, es decir, teatral, lo que nos va a brindar son el desarrollo de hábitos y habilidades que si uno los toma con conciencia y con voluntad, como decía hace rato, eso va a repercutir de una u otra manera en nuestro día a día, porque nos va a permitir analizar la vida, analizar situaciones y en consecuencia tomar decisiones lo más cercano a lo que necesitamos. Entonces creo que esa sería la función social y cotidiana de la literatura en general. Qué respuesta tan interesante. Ojalá tus alumnos te valoren, estimado León. Amén. Qué bonita. Por favor, quien me está escuchando, por favor, óiganlo, oigan a este señor, por favor. Pues bien, el género, fíjate que, por supuesto, afortunadamente, de repente nos tardamos un poquito en publicar nuestros videos, porque me gusta leer la obra de la persona que voy a entrevistar. No me gusta nada más preguntarle, oye, ¿por qué lo escribiste sin ningún comentario que tenga que hacer acerca del libro? Y la verdad es que a mí son cuentos cortos, estamos hablando de cuentos, algunos oscuros, algunos relacionados con muertes, en fin, está muy interesante el libro, encontré muchas situaciones muy interesantes y fíjate que me resulta difícil de repente este género. Opinión de la Casa de los Espejos. Y te voy a comentar uno en particular, no quiero, ¿cómo le llaman? Spoilear mucho los cuentos, pero hay uno que me gustó mucho, son 2 renglones, pero creo que las implicaciones de este cuento y el análisis que te puede llevar, a mí me encantaría escuchar tu opinión. Esto está en la página 43 de tu libro Hilo Rojo, que el cuento se llama En la Casa de los Espejos. No me gustaría leerlo, me encantaría causarle curiosidad a las personas que nos están haciendo favor de vernos, pero y te voy a hacer mi comentario, pero me encantaría escuchar el tuyo. Bueno, pues este cuento trata de enfrentarse uno mismo frente a su imagen, eh,
Y creo que es una lucha muy complicada, sobre todo si estás hablando, no solamente hablando físicamente, que por supuesto físicamente muchos tenemos ese conflicto y que te tienes que enfrentar y aceptarte a ti mismo. Yo creo que tiene implicaciones más profundas este cuento. A mí me encantaría escuchar tu opinión acerca de La Casa de los Espejos. Eh, yo lo que puedo decir es algo que me llama la atención de la minificción, un poco, dando un poco de contexto, es justamente eso, que te da una apertura de interpretación total. Es decir, muchas veces lo rico, lo sabroso de la minificción es que uno lo puede leer varias veces, incluso pasado el tiempo, y el texto te va a decir otra cosa. Y justamente este texto del que tú me preguntas y que agradezco tu observación y la imagen que tienes del relato de la casa de en la casa de los espejos es justamente eso, porque son muchas implicaciones. Es decir, no vamos a leer el texto, que efectivamente es de una línea y, y una sola palabra en el siguiente renglón. Eh, este texto es justamente producto de esa toma de conciencia, de aceptar tu realidad, aceptar todo lo que eres, ¿no? Justamente si ustedes se acercan al libro Hilo Rojo, ese texto está dedicado a Gabriel Ramos. Gabriel Ramos es otro minificcionista que él tuvo como formación académica la psicología. Entonces, en uno de sus libros, él escribe un texto muy similar o sobre no más que similares, sobre la misma temática. Entonces, justamente cuando yo lo leí, me inspiró a escribir ese texto precisamente de ese desdoblamiento, que es un tema, es un tópico muy general en la literatura, del desdoblamiento, ¿no? Tenemos a Stevenson, ¿no? Con Doctor Hyde y demás, de ese desdoblamiento de que la persona que era muy seria, pero de repente se desborda y muestra su otra faceta. Y tenemos infinidad de ejemplos en el mundo de las historias. Y justamente en La Casa de los Espejos tiene esa intención de regreso otra vez para que veas que todo se cierra con las respuestas que estoy dando, es esa toma de conciencia, ¿no? Es casi emulando a esta tradición también de los 12 pasos, ¿no? El primer paso es aceptar que tienes un problema. Y para aceptar que tienes un problema tienes que reflejarte, ¿no? Metafórica o literalmente en un espejo. Y entonces ahí es donde tú tomas conciencia en el caso de que tú eres, yo siempre, otra vez llevando la respuesta a mi ámbito docente, yo muchas veces le digo eso a los estudiantes, piensen que cuando te portas mal, cuando eres indisciplinado, cuando te crees el iconoclasta, el rebelde y demás, es un escupitajo para arriba. Porque si crees que porque no entras a mi clase, que porque haces trampa, porque copias o te dejas copiar o porque dejaste todo al último y demás, al final es un escupitajo para arriba porque otra vez estás generando un hábito y una habilidad que te va a repercutir a ti. Nos puedes embarrar a los que estamos a tu alrededor, dígase familiares, compañeros, docentes, comunidad y demás, pero al final te va a repercutir a ti y también a la inversa. Lo que hagas bien por ti, al primero que le va a beneficiar es a ti mismo. Obviamente lo reflejas hacia el prójimo, entiendas otra vez, familia, amigos, compañeros, comunidad en general, pero el beneficio y el perjuicio primordial o principal es hacia ti mismo. Y entonces un poco en La Casa de los Espejos tiene esa intención, ¿no? De hablar de una persona que, siguiendo la tradición de las casas de los espejos que había o hay en las ferias, pues está rodeado de solo tu imagen. Y muchas veces en esas casas de los espejos juegan, ¿no? Con espejos cóncavos y demás, ¿no? Que te hacen ver o más delgado, o más grueso, más alto, más bajo, que son todas tus facetas, ¿no? Metafóricamente hablando, ¿no? Hay momentos de grandeza y hay momentos de flaqueza, hay momentos de fuerza y hay momentos de debilidad, y todos esos eres tú. Entonces, justamente en esa línea y una palabra se envuelve toda esa toma de conciencia, ¿no? Aquí pues hablo desde el lado negativo porque la intención del libro Hilo Rojo es contar relatos de terror, es decir, que te generen esa angustia, ese vacío. Pero si nos fuéramos más allá, si quitáramos solo una palabra de ese relato, se transforma en un texto existencial, en un texto ontológico, ¿no? Porque aquí pues hablaba la última palabra, esa palabrita que está en la segunda línea, es la que lo vuelve terrorífico. Pero si le quitas esa sola palabra, y le pones otras dos, es decir, la última palabra de la línea y la única de la segunda línea, pues ahí está un adjetivo, ¿no? Está un adjetivo y demás.
Si le quitas eso y le cambias por otra, puede ser algo positivo, puede ser algo regular. En este caso particular de Hilo Rojo y del texto pensado para este proyecto, pues es generar terror. Entonces, justamente por eso tiene esos calificativos, esos epítetos. Pero si lo analizamos de manera holística, de manera global, pues es exactamente eso. Nosotros podemos ser nuestro mejor aliado, nuestro peor enemigo, nosotros podemos ser nuestra mejor inspiración, o podemos nosotros ser, en pocas palabras, podemos ser nuestro muro que nos detenga o nuestro puente que nos permita pasar. Porque al final nosotros, yo siempre lo he dicho, ¿no? La única persona que ha estado, está y estará contigo, eres tú mismo. Puedes estar rodeado de mucha gente, pero si tú mismo no tienes seguridad, no tienes las herramientas para salir adelante, no importa de quién estés rodeado porque no lo vas a lograr. Y viceversa, puedes estar rodeado de mil o un sinfín de obstáculos y problemáticas, pero si tú tienes la voluntad, tienes la conciencia de salir adelante, tú vas a hacer tu mismo impulso porque tú mismo estás tomando conciencia de tu circunstancia, de tu situación. Entonces, justamente ese relato engloba todo eso, ¿no? Engloba tanto lo ontológico y lo existencial ¿cómo podemos decir? Con ese toque, ¿no? Esa pizca de terror que son las últimas dos palabras, pero en realidad, pues muchas veces existe este famoso experimento filosófico, ¿no? De la persona que se paraba frente al espejo y se quedaba viéndose a sí misma muchas horas y que veía cómo se transformaba su faceta y demás. Existe ese experimento y justamente también ese experimento lo retomo de una u otra manera en la tradición para el relato de qué pasaría si tú te paras frente al espejo durante horas y vas viendo y según ese experimento filosófico, si hay un cambio radical. Si tú vas viendo cómo te vas como haciendo gestos de rechazo y demás. Entonces, ¿por qué? Porque muchas veces uno cuando se enfrenta a su propia realidad, pues estás blindado, ¿no? De como que no, ese soy yo, pero irónicamente, si quieres mejorar o quieres pulir lo que estás haciendo, pues tienes que hacer ese trabajo de desdoblamiento. Entonces, más irónicamente, en este texto de una línea y una palabra, se envuelven muchas cosas, muchas tradiciones, muchos objetivos, y al final también el lector le va a abonar. ¿Qué interpreta? Tú interpretaste justamente algo, Nico, y el que lo lea, y yo mismo como autor, que yo fui el primer lector de ese texto desde su génesis, tenía una intención, pero al final, pues uno es consciente como escritor que en el momento en el que se publica el libro y los textos dejan de ser cabalmente de uno y se transforman en el del lector. Entonces, cada interpretación de ese texto va a ser totalmente válido, se vea desde la filosofía, se vea desde la psicología, se vea desde el terror, desde la arista que se quiera ver el texto, va a tener una lectura válida y eso es para mí justamente lo que enriquece el texto en lo general y la minificción como género en lo particular. Ahorita de que comentaste todo esto, la verdad es que me imaginé incluso diversos escenarios, el simple hecho de estarte viendo y decir, a ver, ok, no, a lo mejor, pues no sé, no puedo cambiar mis ojos, no puedo cambiar mi nariz, mi frente, no la puedo cambiar, pero hay cosas que puedes cambiar, caramba, pues, cambia las que puedas. Entonces, es muy interesante cómo en una línea le has lanzado al lector una propuesta de análisis y habrá quien lo tome con ese afán. Yo en lo particular lo tomé para bien a pesar de la palabra. Ese cuate tiene este defecto, pues hay que atacar eso. Entonces yo lo vi desde ese punto de vista y ojalá algún otro lector va a haber muchas interpretaciones y van a complementar el texto, definitivamente. Esa es la función del lector. Ese creo que es, para mí los libros de literarios particularmente que más me gustan son justamente los que me hacen de manera directa o indirecta parte de él. Es decir, no es que sea un texto didáctico o interactivo así explícito, pero sino que te lleve a cuestionar. No solamente son las bonitas frases que uno subraya y lo sube a redes sociales y demás, sino que cierta historia, cierta conducta y demás eso aplica también para las películas, las series, que no solamente te entretengan, te hagan pasar el rato, que te hagan sentir cosas, pero que ese sentir cosas también se vea reflejado
más allá del momento, ¿no? Es que no sea solamente cuestión de un instante de la euforia y demás, ¿no? Como ocurren muchas cosas que hoy, por ejemplo, hoy vivimos en una época de lluvia y una luz de información y de emociones y demás, que muchas veces ni tenemos tiempo de digerirlas. Pero hay ciertas situaciones, ciertas cosas que logran traspasar ese umbral de la inmediatez que vivimos hoy. Y eso es justamente lo que uno intenta a veces con los textos, ¿no? Que este texto no solamente sea de, ¡ay, qué bueno estuvo! Y el que sigue y ya te olvidaste de ese texto, sino que ese texto te haga regresar, te haga cuestionar cosas y que supere esa barrera de la inmediatez. Entonces, creo que ese es el objetivo que hoy tenemos como creadores de contenido, hablando de ese concepto hoy tan actual, global, por decirlo así. No importa si eres creador de contenido de videos, de literatura, de lo que sea, el objetivo creo que es lograr romper el umbral de la inmediatez, que no solamente entretengas o llames la atención un segundo y después lo que creaste se olvide, sino que logre permanecer en la persona el mayor tiempo posible. Y justamente este texto que tú mencionas ahorita, Nico, es lo que pretende, ¿no? Que el texto logre hacerte cuestionar, te logre decir, el autor quiso decir esto, o quiso decir esto, o quiso decir esto, y de repente aparezca yo y te diga, todas las anteriores, todo eso quise decir, porque depende, piensen en el texto como un espejo. Y entonces, ¿qué espejo te tocó? El que te hace ver alto, el que te hace ver bajo, el que te hace ver delgado, el que te hace ver robusto, el que te hace ver fuerte, el que te hace ver débil. El depende del momento en el que lo estés leyendo. Entonces, el texto también se transforma en un espejo más. Entonces, depende de tu situación de vida, tú vas a interpretar el texto como mejor te convenga o como tu situación te lo permita. Me encanta, me encanta. Estamos hablando y ya tiene ratito una línea y una palabra y ya nos da para mucha interpretación. Entonces, me encanta cómo las palabras nos hacen estos, nos obligan a hacer estos análisis. Entonces, me gustó mucho eso y pensé, me imaginé precisamente esta situación. ¿Cómo se desarrolló el cuento de Rebotes? Mira, Leonel, hay otro cuento que me gustó mucho en lo particular. A mí me gusta jugar básquetbol. Este cuento se llama Rebotes, está en la página 14 de Hilo Rojo de Leonel, ¿vale? Eh, y bueno, pues a mí me gustaría que nos platicaras, porque la verdad es que, repito, a mí me gusta jugar básquetbol y bueno, pues hay muchas posibilidades en cualquier deporte de algún accidente y en este caso en particular me llama mucho la atención, hay una situación por supuesto trágica, pero quiero preguntar si hay alguna anécdota, si hay alguna noticia en la que te hayas enterado para poder desarrollar este cuento en particular. Qué bueno que me haces esta pregunta, Nico, y te voy a dar la exclusiva. Por favor. Me siento como en el chiringuito ahorita, así en exclusiva. Eh, este texto nace de una situación real, solamente que yo la maticé, que es justamente una de las licencias que te deja la literatura, ¿no? El arte literario te permite esa licencia de mover algunas, eso es la ficción, justamente otra vez regresando a mis clases, es uno de los claros ejemplos que le digo a los estudiantes, del paso del texto periodístico, donde se tiene que apegar, por eso le llaman objetivo, ¿no? Objetividad, es apegarse lo más posible a lo ocurrido, mientras que la ficción puedes basarte en algo que ocurrió en el mundo de la realidad, en el mundo real, en el mundo comprobable y demás, y dar ese salto, ¿no? Por decirlo de alguna manera, a la ficción. En el caso particular de Rebotes, surge de una situación real. Doy contexto y cuento la historia. Yo entré al colegio de bachilleres en el año 2013. Hace casi 13 años yo entré y como ustedes bien saben, mes con mes tienen lugar unas reuniones que en el caso del colegio de bachilleres se llaman jornadas académicas. En el caso de las primarias y secundarias creo que se llaman consejos técnicos o algo así, que son los últimos viernes de cada mes. En el caso del colegio de bachilleres, es una vez al mes y se va dividiendo por mes el día. El primer mes en martes, el segundo mes es en miércoles y el tercer mes es en jueves para justamente no afectar al estudiantado en los días siempre que cayera en el mismo. Justamente en el año 2013 surgen estas jornadas académicas en el colegio de bachilleres. Antes no había esas reuniones colegiadas mes con mes.
Y yo cuando entro en el mes de octubre del 2013, estuve en la segunda jornada académica. Y pues justamente la jornada académica era de análisis de situaciones normativas, porque si ustedes recuerdan, en esa época hubo una reforma en materia educativa, entonces estaba justamente el contexto de entender los nuevos conceptos, las nuevas normativas en materia educativa y demás. Y justamente siempre existen estos maestros rebeldes, iconoclastas, mentamadres y demás, y en algún momento estaban hablando los directivos sobre la normativa, y de repente alguien comentó, pero ustedes de qué exigen normativas y por qué nos exigen a nosotros conocer la normativa si ustedes la han pisoteado, por ejemplo, con el chico que se mató en las canchas. Y pues uno es nuevo y pues toma nota, ¿no? Chico que se mató en las canchas. Se acaba todo el show, hay momentos de receso y yo me acerqué con uno de los docentes, de los colegas, pues, ya que es más veteranos, vamos a decirlo así, o que llevaban más tiempo que yo, y le pregunté, oye, ¿qué mencionan ahí, no? ¿Qué ocurrió en las canchas que mencionaron ahorita en la plenaria de la reunión que estamos teniendo? Y entonces me contaron la historia precisamente de un chico que, al igual que tú, Nico, era amante del básquetbol, y entonces él, por azares de la vida, no se había graduado en tiempo y forma, por situaciones académicas, y entonces pues se tardó unos meses más en lograr su certificado. Entonces, siguiendo los protocolos de aquel entonces, tenía que acudir al plantel a que le entregaran su certificado, porque, por ejemplo, hoy ya los certificados se entregan de manera digital, te metes a una plataforma y la descargas. Pero en aquel entonces no, en aquel entonces todavía era con el papelito y todas esas cosas. Entonces, él acude al plantel y pues mientras le dicen, sí, ahorita vamos a buscarlos en los expedientes, espérenos unos minutos o algo por el estilo, se lo dieron, no sé bien el contexto. El chiste es que él, aprovechando la visita al plantel para recoger su certificado, se traslada a las canchas a echarse la última cascarita, el último juego, porque ya era un alumno egresado, es decir, ya era la última vez que iba a pisar el plantel como estudiante del colegio de bachilleres. Y entonces justamente comienza a jugar y en una de las jugadas ocurre lo que comparto en rebotes. Es decir, él, pues hay una jugada en donde él se cuelga del aro y pues producto de un mal mantenimiento, de un mal cuidado por parte de las autoridades que no revisaron eso y que no le han dado no le habían dado permanente mantenimiento al tablero, pues justamente por el peso, pues se viene con todo y tablero y pues infelizmente fallece ese estudiante. Entonces, esa historia yo la tenía muy marcada en la mente, ¿no? Porque pues yo acababa de llegar, yo llegué un lunes al colegio de bachilleres y una semana después yo estaba en esa junta. Entonces yo era como la esponja, ¿no? Que estaba absorbiendo todo, hábitos y con quién acercarme y demás cosas. Y de repente, a la semana de yo haber entrado a trabajar al colegio de bachilleres, pues viene esta historia y quieras o no, otra vez regresando a mi respuesta anterior, hay cosas que te marcan más allá de la anécdota. Hay anécdotas de, sí, y se te olvida, ¿no? Ya te olvidaste qué te contaron y cosas por el estilo. Pero esa anécdota, esa historia siempre se me mantuvo en la mente, ¿no? Y entonces en el momento de estar escribiendo Hilo Rojo, se me ocurrió precisamente darle voz a esa historia. Obviamente la saqué fuera del contexto del colegio de bachilleres por respeto a los padres, los cuales yo no conocí, por respeto a la familia, por respeto a la memoria de este estudiante y demás, pero otra vez regresamos a lo mismo, las historias tienen un mensaje entre líneas, no solamente contar la historia tal cual, sino detrás de esa historia pues hay una denuncia, hay un señalamiento y demás, que en este caso pues el propósito de Hilo Rojo en los casos particulares de ciertos relatos, sí es hacer una denuncia, pero no de manera explícita, ¿no? Esto no es un ensayo, no es un libro de denuncia frontal, sino usar el terror precisamente para respetar la tradición, respetar la historia, respetar las sensaciones que te tiene que hacer sentir una historia o unas historias como las que cuento en Hilo Rojo, pero hay una historia entre líneas, ¿no? Que es justamente lo que estamos viviendo hoy, por ejemplo, ¿no? Sin meternos en cuestiones políticas muy particulares, ¿no? Que de repente vemos cómo de repente las ciudades son pintadas nada más, pero se olvidan dar mantenimiento, ¿no? Entonces se ven muy bonitas a la vista, pero de fondo
están daños estructurales, hay daños por salitre, por las inundaciones, hay daños coyunturales obvios por el paso del tiempo, pero se ven bonitos porque están pintados, así como ocurrió en aquel tablero en el centro educativo donde doy clases, porque el tablero, yo veía el de enfrente, ¿no? El de enfrente era el mismo y estaba pintadito y todo bonito, pero ya no había tenido mantenimiento. Y entonces las historias de terror pueden ser producto de la distracción, de la mala administración, de la falta de mantenimiento. Hasta si quieras o no, lo podemos relacionar con en la casa de los espejos. Si tú mismo no te das mantenimiento literal y metafóricamente, como lo puede ser leer, como puede ser chequeos médicos, si tú eres propietario de una casa, estar observando que se esté filtrando el agua, que las tuberías tal vez ya se están corroyendo, producto de su mecanismo natural y normal, pues en algún momento va a ocurrirte un accidente. Se te viene el techo encima de repente por estoy hablando aquí contigo y producto de las lluvias que ha habido ahorita y no le he dado mantenimiento a la casa, de repente se me cae el aplanado encima y ahí, y si es algo grave, puedo terminar lesionado. Producto de las tuberías, de repente se inunda toda la casa y pues es un terror tener que estar pagando miles de millones de pesos en reparaciones que pudiste haber previsto. Todo eso es lo que hay detrás justamente de Rebotes, ¿no? Entonces, la historia pretende contar un homenaje a este estudiante que, insisto, yo no conocí, pero por respeto lo saqué del contexto del colegio de bachilleres y lo cuento en una calle, porque justamente tiene mayor repercusión, por justamente alejándonos de cuestiones políticas, pero sí es un mensaje. ¿Quién diría, no? ¿Quién diría que hoy quedaría tal vez muy ad hoc con ciertas situaciones que estamos viviendo la gente que habitamos en la metrópoli, ¿no? Que muchas veces por darle prioridad a el ornamento se nos olvida lo estructural, se nos olvida mejorar desde la simiente, las circunstancias, y le damos prioridad al ornamento, a lo superficial. Entonces, justamente Rebotes, más allá de la historia terrorífica del accidente que desemboca en el fallecimiento de una persona, lo que yo pretendo que el lector al leer ese relato logre es no solamente sentir ese vacío de, oh, imagínate si lo lee alguno de los chicos que lo vivió hace 13 años, pues va a recordar eso y va a decir, eso sí ocurre, ¿no? No es producto solo de la imaginación del loco de Leonel Aliza Notelli, sí ocurre y seguramente ha ocurrido. Aquí hablo de básquetbol por homenaje a esa anécdota, pero podría ocurrir en el fútbol, podría ocurrir en el fútbol americano, podría ocurrir en el voleibol, podría ocurrir en el béisbol, podría ocurrir en cualquier deporte, en gimnasia, puede ocurrir un accidente producto del mal mantenimiento de las instalaciones. Y entonces, justamente el propósito, cuando yo a mí se me acercan, y tú, así nos conocimos, Nico, es el speech que yo le digo a la gente cuando se acerca y me dicen, ¿y de qué trata tu libro? Y para no quitarles mucho tiempo, yo les digo justamente eso. Son 66 relatos cortos de terror cotidiano. Es decir, situaciones que nos han ocurrido, nos están ocurriendo o nos pueden ocurrir. Punto. Y ya les recomiendo algunos textos, ¿no? Los más breves normalmente. Pero esa es la intención de Hilo Rojo. Hablar del terror cotidiano. No es un terror cósmico como el de Lovecraft, no es un terror fantástico como muchas veces Stephen King. El terror que van a encontrar en los 66 relatos de Hilo Rojo es terror cotidiano, justamente ese speech que digo, cosas que nos han ocurrido, como esto de Rebotes, que sí ocurrió, sí le ocurrió a una familia tal vez sigue en duelo porque hace 13 años perdió a su hijo, a su hermano, por un accidente como el que cuento en Rebotes, cosas que están ocurriendo ahorita, como lo que puede ocurrir ahorita en el marco del Mundial y en el marco de las remodelaciones en la metrópoli, que alguien puede sufrir un accidente por eso, porque solo pintaron una barda y esa barda, producto de las inundaciones y demás, se viene abajo porque le dieron prioridad solo pintar la barda, pero no cuidar que los castillos estuvieran bien, que pues producto de tanta agua que acumulan esas bardas, pues ya se va filtrando a través de los ladrillos y van perdiendo su fuerza, su conectividad. Yo no soy el arquijuve y experto en construcción, pero uno aprende cosas en sus videos, que aprendes que conforme va pasando el tiempo, pues va perdiendo fuerza el mismo cemento, el mismo concreto y demás, y eso puede generar accidentes, caerte en un hoyo, ¿no? Porque vas caminando en la calle que va
pintada maravillosa y vas viendo los murales de los ajolotes y de repente piensas que es un charquito y no, no es un charquito, es un bache de 2, 3 metros y te caes y te fracturas y tal vez tienes diabetes y a partir de esa fractura el pie diabético y te amputan y te da una infección y terminas muriéndote por haber pisado un bache, pero que se vea bien bonito el panorama, pero los daños estructurales. Ese es el mensaje. El chiste de esto no nada más es señalar y gritar, como tal vez lo hicieron mis colegas en esa jornada académica de mentarle la madre a la autoridad, sino es hacerlos conscientes de que existe eso, hacerlos conscientes de que existe esa realidad y que esa realidad se puede transformar en terror y que en el mundo real nosotros podemos prevenir esas situaciones terroríficas haciendo lo que nos corresponde. Si tú eres autoridad y te corresponde estar al pendiente de las buenas condiciones de la infraestructura, hazlo, porque está en tus manos evitar ese terror. Así de simple, así de sencillo. Y también te compete a ti. Tú tenías que estar viendo, en el caso de este chico, en el hubiera, en el maravilloso hubiera, que la literatura sí lo permite, esa es otra de las definiciones que doy de literatura, de darle voz al hubiera, al fue, al es o al será, pues tal, en el hubiera, este chico tenía que haber dadose cuenta de que no había habido mantenimiento en esas canchas, de que tal vez ya estaba destornillado cierta cosa, que ya había una ranura, una fractura, algo para decir, pues no me voy a colgar. Yo sé que la alley era genial y me quiero sentir, pues no sé, ahorita viene a mi memoria, tú que eres fanático del básquetbol, Nico, de Shaquille O'Neal. ¿Cuántas pinches aros no rompió cuando antes eran de una manera, ¿no? Y hasta se explotaba la mica del tablero y demás, y tuvieron que cambiar la regla de la NBA pensando en que si va a haber en un futuro un loco o el mismo Shaquille O'Neal que todavía existía, y cambiaron la regla, ya pusieron grúas y cambiaron la estructura, los materiales, porque literalmente ustedes lo pueden buscar en redes sociales, tableros reventados por Shaquille O'Neal y van a ver cómo hay una que donde se cae el tablero y se cae él. Por fortuna él cae de espaldas y el tablero le cae entre las piernas y no le pega. En el caso de este chico, que es la historia real de la que me basé para rebotes, el chico cayó de frente y entonces el tablero le cayó en la nuca. No fue como Shaquille O'Neal, que tal vez el consciente ya se colgaba, pero se colgaba y hacía que la inercia de su cuerpo se fuera para atrás, como ocurre. Este chico, que también no eres basquetbolista profesional, al colgarse, pues se colgó impulsando el cuerpo hacia adelante y la inercia hace que caiga y el tablero le caiga justamente y seguramente, yo no sé, yo no vi video, no hay videos, no hay fotos ni nada, pero yo lo infiero, no, yo infiero a partir de que para que haya fallecido, pues seguramente cayó de frente y le cayó el tablero y le rompió la columna y pues la columna derivó a su triste desenlace. Eso es lo que hay detrás de Rebotes. Rebotes es una historia real que ocurrió en el Colegio de Bachilleres, plantel Nuevo Aragón, donde yo trabajo, y esa historia me quedó tan marcada porque era mi primera experiencia en jornadas académicas y en el momento en el que las situaciones me permitieron contar una historia de terror cotidiano, por eso está al principio, tal vez también del libro, ¿no? Son de las primeras historias que quise sacar de mi, como dice el dicho popular, mi pecho no es bodega, yo ya quería sacar de mi sistema esa historia y esa historia ya está plasmada ahora en la página 14 de Hilo Rojo. Pues bien, mira, acabas de comentar algo, y yo creo que este tipo de cuentos, esos que te pueden pasar a ti, creo que se hacen más, se hace más palpable el terror, la inquietud, eso que acabas de comentar que son de terror cotidiano, me pareció un calificativo perfecto. Y te quiero mencionar, creo que de hecho podemos también inferir acerca de este cuento que me gustó mucho, porque además, déjame decirte que te comento que yo veo complicado porque además lo que yo escribí es una novela que todavía me falta por escribir, es una trilogía. Me hizo favor Leonel y me voy a permitir de una vez comprometerte. Ya me dijeron que en un ratito más me va a hacer favor de dar la sinopsis, su opinión acerca de mi libro en su canal, lo cual le agradezco muchísimo, Leonel, muchísimas gracias. Y bueno, yo que soy, me considero un novelista, principiante. En el caso de los cuentos me cuesta mucho trabajo porque además
desarrollar una historia me lleva un rato, ¿no? Cuento eterno eco. Pero en la página 71 de tu libro, Leonel, tienes este cuento eterno eco, en donde veo perfectamente la construcción de toda una historia en escasas 2 páginas y un cachito, para poder entender toda esta historia. Pero además, hablando del terror cotidiano, este cuento en particular me llamó mucho la atención porque, pues, vemos cómo el sentimiento de un hombre se puede volver, ¿cómo llamarlo? Obsesivo, hundirte a un hombre, y precisamente por ello, ese calificativo que hiciste del terror cotidiano, esto nos puede pasar a cualquier hombre, sobre todo en esas épocas de enamoramiento. Creo que nos puede pasar. ¿Qué me puedes contar de este cuento de Eterno Eco en la página 71 de tu libro, Leonel? Mira, otro secreto que casi no he compartido, ojo, que creo que no casi, no he compartido en ninguna charla ni en ninguna presentación. Cuando uno quiere dar el paso a escribir, doy contexto, yo me acerqué a las letras a partir de la poesía. Es decir, yo cuando mi timidez, mi situación que les compartí al principio de esta charla, yo comencé a escribir poesía porque fue la primera tarea que me dejaron y es donde descubrí que tenía cierto talento, ¿no? Por decirlo así, y sumado que pues, era mi gusto musical y demás, entonces la poesía con sus características particulares fue el primer acercamiento. Pero justamente cuando uno va comenzando a tomar conciencia sobre el mundo de las letras, pues la narrativa es la más atractiva, la más interesante. Y entonces uno siempre tiene el sueño de ser novelista, como tú lo eres, Nico. Solamente que yo no tengo la paciencia para ser novelista. Es un reto, es un sueño. Todos los escritores, todos los minificcionistas que conozco, siempre el sueño es escribir la gran novela, o siempre estamos diciendo, estamos escribiendo una novela, estamos planeando una novela, pero nunca podemos, en mi caso particular, porque tengo muchas historias en la mente. Muchas de las historias que ustedes pueden encontrar en mis 2 libros de minificciones, ¿no? El primer libro, aprovecho el espacio para hablar del buen Chacharamor, que ahí un poco la luz no me lo permite, ahí está, el primer libro, Chacharamor, y ahora Hilo Rojo, que es el más reciente, porque el segundo fue de poesía, ahí sí, precisamente ahí es de poesía y demás, pero bueno, el primer libro, que es Chacharamor, y este más reciente, que es Hilo Rojo, justamente son historias que tal vez, no lo negaré, fueron la idea de una novela. Y ese cuento en particular que me estás diciendo, por eso, vaya, para que ves que no me estoy saliendo por la tangente, si no, sí te voy a responder, Nico. Este cuento tenía la intención precisamente de ser o una novela corta o una novela de largo aliento. ¿Por qué? Porque esta novela nace de algo que me ocurrió a mí, pero no literalmente. Es decir, es en el mundo del hubiera. Es decir, aquí vamos a confesar, aquí voy a aplicar la de nadie nos escucha, espero que no nos escuchen tantos, y si No, sí, no, no me sí. interesa, no tiene la menor importancia. Estamos Vale, entre vale, amigos y demás, Nico. completamente. Yo hace años, voy a aplicar la vieja confiable de hace muchos años, tuve una pareja, y justamente con esta pareja yo viví las primeras experiencias que yo no había vivido, tales como, vámonos a la literal, ir a un hotel. Es decir, hospedarse en un hotel, no solamente de paso y demás. No soy muy asiduo a esas cosas de el pisa y corre, ese lo aplico en el béisbol, que soy fanático del béisbol. El pisa y corre nada más aplica para entre bases, no en la vida. Ok. Entonces, esas primeras experiencias de no quedarte en tu casa y convivir, ¿no? Pasar la noche con tu pareja, no solo para lo que están pensando, sino en el marco global, ¿no? De planear la cena, de que te vean en pijama y ver a la otra persona en pijama y despertarte. Esas cosas que muchas veces en las telenovelas y películas pintan muy bonitas y demás, dar ese paso mínimo para alguien como yo era un paso peculiar. Y justamente esa relación al terminar me hizo crear una historia justamente de eso, ¿no? Voy a tener otra pareja y es, ¿a dónde la voy a llevar? O viceversa, voy a tener otra pareja que por obvias razones de la vida va a tener experiencias porque tuvo parejas previas.
¿Y a dónde me va a llevar? ¿Me va a llevar a donde estuvo con el otro o viceversa? Yo la voy a llevar a donde estuve con la otra. Entiéndase hotel, entiéndase restaurante, entiéndase parque para convivir. Y justamente de ahí surge Eterno Eco. Y era esta, justamente era contar una novela donde contabas la relación y las experiencias y tú ya creías que te ibas a casar y que entonces esa experiencia de despertarte todas las mañanas no solamente iba a ser de una noche, un fin de semana, la famosa Sí, claro. encerrona juvenil, sino era como era el curso propedéutico para una vida juntos. Y de repente hay un rompimiento Ujú. y entonces es volver a iniciar de cero, pero volver a iniciar de cero es una frase, porque en realidad no estás iniciando de cero. Ya conoces lugares, ya tienes sensaciones, ya tienes experiencias. Y entonces a mí justamente se me ocurrió escribir una novela sobre eso, sobre que de repente, ahí está el chiste, ¿no? De los taqueros, ¿no? De que, ¿qué pasó? La otra vez traía otra, ¿no? Es una larga historia, ¿no? Sí, 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 sí. Solamente que yo en lugar de escenificar mi historia en el marco de una taquería, pues se me ocurrió en el marco de un hotel, que es otra vez siguiendo la tradición también del terror, porque justamente la novela no era terrorífica, la novela no la tenía planeada como terror, sino como estas historias sentimentaloides, ¿no? De cuestionarte, ¿no? De, oye, y cuando terminas una relación, pues sí, inicias de cero una relación, pero era cuestionar eso, pero en realidad estás iniciando de cero una relación, pues en realidad no, ya tienes experiencias, ¿no? En todos los ámbitos, en el social, en el sentimental, en el geográfico, ya conoces lugares, ¿no? Y aquí es donde pues vienen esas toxicidades de ¿y cómo conociste ese lugar? ¿Y cómo supiste dónde poner el dedo? ¿No? Y esas cosas por el estilo. Y es como de, esa era la intención de esa novela corta o novela de largo aliento que yo tenía, ¿no? Experimentar esas cosas. Pero de repente se me ocurrió uno va planeando las historias, tomando notas mentales, y de repente se me ocurrió decir, ¿y qué pasa si se vuelve algo terrorífico? Y justamente en este contexto de querer contar muchas historias, pero no tener tiempo, pues justamente ahí es donde yo vi en la minificción y en los relatos cortos esta válvula de escape de tengo muchas historias en la mente, entonces pues mejor las cuento porque no voy a, imagínense, o sea, de Chacharamor son 69 relatos, Hilos Rojos son 66, y si yo les dijera que todas esas eran planes para novelas, ¿cuándo iba a escribir más de casi 130 novelas? Era imposible. Entonces, yo por eso vi en la minificción, vi en los cuentos, veo en los relatos esa posibilidad de válvula de escape y no encasillarme y no estancarme en tener una historia, que eso es lo que yo admiro de los novelistas, de cómo puedes aguantar tantos meses e incluso años, tener a los mismos personajes en la mente. Yo no, yo tal vez producto también de mi personalidad es de, úscale, ya, vete aquí, más de, vete tú y vete tú y vete tú, ¿no? Porque tal vez yo tengo esa personalidad, tal vez producto de mi carácter poco sociable y demás, es como de, no, mucho tiempo, no, meses Pero y años. además, si son espíritus chocarreros, Leonel, ¿para qué los quieres? Exacto, imagínate en el contexto de Hilo Rojo y algunos relatos también de Chacharamor que tienen esta tendencia terrorífica, es no, hablar de fantasmas, muertos, asesinos seriales, accidentes, sangre y demás fluidos vitales, no. Entonces, tal vez ahí es un poco, nunca me había cuestionado el por qué soy tan simpatizante de la minificción y demás, porque lo había entendido desde una perspectiva literaria académica, ¿no? Después fue mi mentora, Adriana Azucena Rodríguez, que es la que me inculcó el mundo de la minificción, ¿no? Que es justamente la que amablemente escribió el prólogo de mi primer libro. Haberme metido a cabalidad a ese género, pero también ya tomando un poco conciencia y más en esta charla, Nico, un poco también psicológico, es también eso, ¿no? De no quiero estar siendo perseguido metafóricamente por los mismos personajes, las mismas circunstancias durante tanto tiempo. Entonces yo de repente escribo la historia, si es un texto como el de La Casa de los Espejos, que son 2 líneas, pues no, el texto original no era así, la vas Mm, modificando, pero no es lo mismo modificar un ya. textito, o este caso, ¿no? 2 páginas y cachito, que inmiscuirte en una novela y es, oye, sí, se le acaba de surgir esto y estoy en el capítulo 80.
regrésate al capítulo 3, porque tal vez eso que acabo de poner en la 80, lo puedo poner una insinuación en el capítulo 2, regrésate. Entonces es como cuando estás en la calle y vas caminando y de repente, chingas, se me olvidó la cartera, regrésate otra vez todas las calles. Es como que esa sensación no va mucho con mi personalidad. Yo mismo soy consciente de que soy muy hiperactivo y demás, entonces digo, tengo muchas historias y es, sácala lo que surja, ¿no? Por ejemplo, a mí me hubiera encantado que todos los relatos todos fueran cabalmente minificciones, ¿no? 250 palabras máximo, ta. Hay historias que te empujan, ¿no? Justamente lo que observas en este caso en particular, Nico, que es una historia que me tuvo que llevar, tengo que dar contexto y demás, ¿no? Que irónicamente el germen de esta historia era contar la primera relación, qué se vivió, cómo se experimentó, cómo se fue perdiendo la relación para que terminara, en la época de duelo, de cuánto extraño, y cada vez que pasaba por fuera del restaurante, o en este caso por fuera del hotel, o cosas por el estilo, recordar, pues ahí vivimos cosas juntos, sí, qué triste estoy, y de repente nacer una nueva relación, y todas las experiencias, y ese sub y baja de las relaciones, esa era la intención original. De repente esa historia, en el marco de que estaba yo leyendo mucho terror, investigando sobre terror para crear el proyecto Hilo Rojo, y de repente dices, oye, esta historia que de repente tenía en la mente de, oye, sería chido contar esta historia, sería agradable, sería atractivo, me interesa a mí y creo que podría ser interesante para alguien, si le damos la vuelta y lo hacemos terrorífico, y de ahí nace precisamente este relato, Nico. Muy bien, muy bien, porque de hecho es uno de los que me gustó mucho, me identifiqué mucho con ese cuento, digo, por supuesto en un contexto metafórico, pero efectivamente le veo la estructura, ¿no? Y bueno, nada más como comentario, respondiendo a tu comentario, estimado Leonel, si yo te platicara que mi libro me llevo 10 años investigándolo, creo que eh, te vuelves loco. Muy En mi bien. caso también llevo años, es decir, en mi caso también son años de lecturas y demás, Sí, pero claro. en el caso particular de escribir, o sea, por ejemplo, ahorita yo estoy inmerso en un proyecto de ciencia ficción y Ujú. entonces estoy empapándome en películas, series, leyendo libros que incluso no reseño, ¿no? No reseño para mi proyecto, yo leo porque es algo como muy mío, ¿no? Es decir, no quiero leerlo desde una perspectiva de lector que va a hacer una reseña, sino lo estoy haciendo como un filólogo, ahora sí como mi carrera usando las herramientas de mi carrera, pero pensándolo en un proyecto, ¿no? Para intentar, Claro. pues, seguir una tradición o aportarle algo a esa tradición. Lo mismo me ocurrió con el terror. Yo he leído muchas novelas de Stephen King, que leí justamente en ese proceso, vi muchas películas, pero si ustedes se acercan a mi proyecto Yo Leo, nunca lo mencioné, qué libro estaba leyendo, ni nada, porque tal vez son libros que leo un día y lo dejo de leer 3 meses, porque nada más estaba leyendo en el momento para empaparme de algo y demás, no es ese rigor que intento plasmar en el proyecto de Yo Leo. Entonces, también son años y años y años, pero el único matiz es ese, que yo ya lo viví en 2 tesis, de vivir 1 o 2 años, en el caso particular de la tesis de maestría, que fueron 4 años de estar justamente eso, que escribías algo y encontré un artículo que me sirve para el capítulo 1, regrésate al capítulo 1 y ¿cómo meto esta idea? ¿Cómo meto este concepto aquí? Si yo ya tenía todo un caminito, no, pues tienes que volver a borrar todo y replantearlo. Y así yo siento que es una novela, que es justamente estar estructurando a los personajes, las situaciones, los ambientes, y de repente cuando ya va fluyendo la historia, que eso sí me ocurre a mí en minificciones y en cuentos que de repente es, un momento, y si mejor mencionamos esto, eso me pasó por ejemplo en este relato que me estás preguntando, Nico, que de repente ya cuando vas al desenlace dices, pero aquí tengo que dar una pista para Claro. entender la emoción, la sensación, el porqué de las cosas. Regrésate al principio y pon 1 o 2 palabras. En este caso son 1 o 2 palabras. Un renglón a lo mucho. En una novela se puede transformar en 1 o 2 capítulos. Y esa Sí. paciencia que Sí, yo no la sí, tengo. Es decir, sí, sí, eso es sí, algo que, sí. por ejemplo, yo admiraba mucho de mi padre, Mm. que se dedicó durante casi 60 años a ser relojero. Y mucha gente me preguntaba eso, ¿y por qué tú no seguiste los pasos de tu padre? Aunque sea como hobby, ¿no? Ser relojero, porque yo al verlo con los tornillitos y las cosas y cómo desarmaba todo un reloj y después cómo lo volvía a armar, pero los mecanismos del reloj y todo lo que comprende un reloj, y era como de, yo no tengo una paciencia, ¿no? Porque muchas veces
si no estaba bien acomodado el tornillo, entonces la carátula se pone más arriba y entonces las manecillas se atoran y no pueden avanzar porque no le diste una vuelta de más al tornillito que justamente mantiene fijo la carátula con la máquina. Y de pronto mi papá decía, no, está rozando, le faltó una vuelta más. Y yo así de, y vas a tener que volver a desarmar todo, porque pues, la patita de la carátula es lo último que está. Y otra vez ya está mi papá levantando todo el reloj para darle una vueltita más. Esa paciencia del relojero para mí es la paciencia del novelista. Que estoy trabajando, estoy planeando novelas, sí, pero es justamente, pero dices, ¿y mientras qué? Y ese mientras es, déjame liberar, no quiero estar secuestrado por esta historia y por estos personajes, entonces mis válvulas de escape son mis minificciones, son mis poemas, que son de mediano y corto aliento, pero ahí está, esa novela ahí está, pero no quiero ser secuestrado. Ahí, casi guardando las proporciones, soy poliamoroso en cuestiones literarias. Entonces, puedo tener muchas personas, muchas historias, pero y no me afecta, no, ahí no soy monógamo histórico, ¿no? No, pues voy a escribir la novela y entonces todos los días el rigor que yo escucho de muchos novelistas, ¿no? Y me levanto, yo por ejemplo tuve de maestro a Gonzalo Celorio en la carrera y él decía, yo era como niño chiquito, yo como cuando te decían, no te levantas de la mesa hasta que no te acabes los vegetales, yo como novelista soy igual, todos los días a las 8:30 de la mañana después de tomarme mi café, me pongo frente a la máquina y no me levanto hasta las 11:30. No me importa si escribí 20 cuartillas o escribí solo una palabra, yo no me levanto de la mesa hasta que no termine mi horario de escribir. Y dices, yo no puedo hacer eso, ¿no? Ese rigor de tengo que acabar la novela porque tengo que acabarla, y más si cuando tienes una presión editorial, que en el caso de ellos, que son autores top, que tienen un contrato editorial y tienen que publicar en ciertas fechas, uno que es autor independiente todavía no tiene esas presiones felizmente, por eso dice uno, no aguanto eso. Entonces, y uno va, entonces otra vez regresa a una de mis respuestas anteriores. Yo conociéndome dije, no, empápate de la narrativa breve y entonces me empapé con teorías, lecturas y demás para poder yo concatenar una historia de la forma más breve y que no haya ese impulso de decir, ¿y si la transformo en novela? No, aquí mi diablito del hombro izquierdo te dice, no, Leonel, tú sí puedes contarlo en una línea, en 2 páginas, sí puedes porque tienes las herramientas. Ya habrá su tiempo para escribir novelones como el de Nico Pérez. Ya habrá tiempo para poder escribir así, pero ahorita en estos momentos yo escribo libros de 100 paginitas, como ocurre con Hilo Rojo, como ocurrió con Chacharamor, ese tipo de cositas, libros de 90 paginitas poemarios, como es Razón sin Razón. Ahorita ese es mi momento. Obviamente está el sueño y la aspiración de escribir novelones de más de 400 páginas como el de tuya, Nico. Adelante, pero todo a su tiempo. Como buen hijo de relojero, sé el valor del tiempo, entonces el tiempo es buen amigo. Tal vez en un futuro volvamos a platicar, Nico, ya después de haber publicado mi novela, ¿no? Y una novela de ya solamente unos personajes, una historia, un hilo conductor y ya no 69 historias o 66 historias respectivamente. Perfecto, perfecto. Pues, Leonel, qué respuestas tan interesantes. La verdad es que el tiempo se me escapa como agua. Muy interesantes tus respuestas, pero te voy a comprometer a 2 cosas. Quiero leer tu novela, Chácharas Amor. La quiero leer. Te vuelvo a invitar, por favor, si nos haces favor de aceptarnos la invitación una vez más, ya con la otra novela, la primera novela, y el poemario ya lo mencionaré también. Me encantaría darte alguna opinión acerca de alguno que me haya gustado. Lectura 12 uvas. Pero a mí me gustaría que para terminar nos hicieras favor de leer algún relato. No sé si quieras escoger uno que te guste o porque yo tengo uno que me gustó, pero tú dime, Uno como autor se debe a sus lectores, entonces me perfecto. pongo a tu disposición, Nico. Entonces, a mí me encantaría que nos hicieras favor de leer el cuento de la página 78, que es 12 uvas. 12 uvas, me encanta ese, y precisamente me vino a la memoria, por eso te comentaba lo de las uvas. Entonces,
Para aquellos, creo que va muy bien al tema, para aquellos que se quedan con las ganas de hacer las cosas y nada más quedan en la buena intención, no dejen de leer, por favor. Si nos haces favor, estimado Leonel. Un honor y nada más les doy contexto. Por Hay una favor. frase popular que dice que el camino hacia el infierno está hecho de buenas intenciones. Mm. Entonces creo que aquí queda muy bien y otra vez cierra de manera perfecta la conversación porque tú mismo lo habías dicho, ¿no? En el momento de las 12 uvas al fin de año, uno se propone leer y demás y a veces no lo cumples y a veces no se cumplen, uno por apatía u otra porque te ocurre lo que el perverso de Leonel Alisa Notelli cuenta en 12 uvas. Entonces, hay dos razones para las que uno no cumpla en sus propósitos de año nuevo. Una es por ser apático, por no tener buena voluntad, y la otra es por lo que les compartiré a continuación en este relato intitulado 12 uvas. Y el relato dice así. Al escuchar las conocidas campanadas de los primeros segundos del año nuevo, con mi lista de buenos deseos, me apuré a comer las emblemáticas 12 uvas. Como siempre, la primera uva se la dediqué a la salud. La segunda, al amor. La tercera, al dinero. La cuarta, al trabajo. La quinta, al optimismo. La sexta, a los viajes. La séptima, a leer más. La octava, a escribir. La novena, a la administración del tiempo. La décima, a poderme sacar del esófago la que se me había atorado. De haber podido, a la undécima le hubiera pedido respirar. Y de la duodécima esperaría la paz de mi alma en el más allá. Creo que es un cuento muy que nos debería de hacer conciencia, lo que tú lo has comentado, si bien es cierto, es ficción, creo que hay que hacernos conscientes. Señores, la vida es corta, hay que hacer lo que se pueda con lo que tengamos en el tiempo que nos dan, que nos hacen favor de regalarnos. Y bueno, pues entre ellos, les voy a pedir, por favor, les voy a recomendar, lean Hilo Rojo, tienen historias que los pueden hacer reflexionar muy bien acerca de la vida, de la muerte, de lo cotidiano. Hay cuentos muy interesantes. Les decía, bueno, tengo esta costumbre, Leonel. Yo cuando leo un libro, ahí pongo mis post-it con mis comentarios. Me encanta hacer eso, porque además me permite recordar ya en algunos años que tenga aquí en mi librero Hilo Rojo de Leonel, pues habrá algún momento de volverlo a releer, recordar la entrevista. Estimadísimo Leonel, te agradecemos muchísimo que nos hagas favor de acompañarnos en este proyecto, la promoción de la lectura, tu libro, por supuesto, una vez más. Si me haces favor de mostrar tu libro, también ahí, léalo, por favor, se lo recomendamos mucho. Y bueno, pues ya comprometimos a Leonel, ya tienes varios compromisos. Voy a leer la otra novela después de algunas otras entrevistas y tu poemario. Y bueno, pues por supuesto esperamos la reseña de Siloé en tu canal, lo cual agradezco muchísimo. Y bueno, pues Leonel, alguna última palabra, alguna despedida, por favor, si eres tan amable. Últimos comentarios de Leonel Alisa Notelli. Seguro, pues bueno, antes que nada, pues agradecerte infinitamente, Nico, tanto por el espacio, por tu aguda lectura, por tus puntuales preguntas que son el chispazo, son el interruptor para contar exclusivas, chismes y demás. Hasta anduve ventilando mi vida privada y demás. Eso no, uno no lo hace normalmente derivado de nuestra personalidad introspectiva, tímida, reservada y demás. Pero bueno, aquí hay confianza y terminé desnudando mis primeras veces en hoteles. Imagínate, no. Una cosa bárbara.
¿Qué les puedo decir ya a grandes rasgos? Pues invitarlos, ¿no? Precisamente invitarlos a cada uno de mis proyectos, ¿no? El que tienen a la vista en primera instancia, pues es Yo Leo, que es justamente un canal de YouTube. También está en demás redes sociales, entiéndase Instagram, Facebook, X, antes Twitter, el mismo TikTok, pone justamente Yo Leo. En el caso de TikTok, Instagram y X es Yo Leo-TV, y en el caso de YouTube y de Facebook es poner Yo Leo. Si quieren matizarlo, pueden poner el hashtag, porque hay muchos Yo Leo. Entonces, el Yo Leo mío es donde aparece mi Funko que alguien amablemente me regaló hace unos años. Entonces, esa es justamente la imagen de perfil, un Funko de este ente con lentes y barba, para que conozcan justamente mi forma de leer, mi forma de explicar los temas, porque les digo, Yo Leo nació como una explicación de los temas de los programas de estudio del bachilleres en el marco de la pandemia. Entonces, si quieren conocer cómo hablo de la literatura y de los periodos literarios y de la comunicación y los conceptos de la comunicación, les advierto que son videos algo malitos por esta timidez que les decía que me imponía la cámara. He mejorado, creo. Entonces, pueden ver mi evolución de cómo le he perdido el miedo a la cámara en casi 6 años de proyecto. Y por el otro lado, mi faceta como autor, pues pedirles que se acerquen a alguna de mis obras. Por ejemplo, mi primera obra, que es Chacharamor, que es un conjunto de 69 relatos cortos, igual minificciones, que justamente fue publicado por Libro Objeto Editorial, aquí lo pueden ver. Y Chacharamor es el conjunto de 69 relatos cortos que hacen una analogía entre las chácharas, esos objetos de segunda mano, y los amores no tan afortunados, porque justamente la premisa es quién no ha sido una cháchara o a quién no hemos convertido en una cuando nos enamoramos. Y justamente aquí van a encontrar, les doy otra exclusiva, aquí van a encontrar mi arte poética, porque justamente a pesar de que el hilo conductor son historias de desamor principalmente, van a encontrar historias de humor, historias de reflexión, historias de terror. Entonces, muchos de los libros que voy a publicar que he publicado o que voy a publicar en próximos años, siguen esas temáticas, justamente, ¿no? De el amor y el desamor, el terror, la ciencia ficción, el humor. Como que justamente ya me cayó el 20 que en Chacharamor hice mi arte poética de lo narrativo. Entonces van a encontrar muchos temas, a pesar de tener un tema en común, pero muchos géneros, muchas tradiciones. Y entonces, ¿cómo pueden conseguir Chacharamor? Metiéndose justamente a la página del Libro Objeto. Ellos tienen una tienda en línea y les llevan el libro hasta la puerta de su casa. La invitación, si lo suyo no es lo narrativo, lo suyo no es el amor, sino lo suyo es lo satírico, burlesco y la poesía, entonces los invito a mi segundo libro, que es Razón sin Razón, publicado por Ediciones Amatlioque. Y de igual manera, ponen Ediciones Amatlioque en Facebook y los va a llevar justamente a su tienda en línea y pueden conseguir el poemario, que justamente es un conjunto de poemas donde hago sátira burlesca, es decir, con la poesía de la vieja escuela, con métrica, rima, van a encontrar sonetos, décimas, liras o villejos, porque pues yo soy especialista en siglos de oro y es la poesía que a mí me gusta leer y en consecuencia la que me gusta escribir. Si les gusta lo satírico burlesco y la poesía con el modelo clásico, pues Razón sin Razón puede ser de su agrado. Pero si lo suyo es el terror o quieren ver lo más nuevo, escrito y publicado por su amigo y servidor Leonel Ali, pues es justamente el libro del que hablamos mayoritariamente el día de hoy, que es Hilo Rojo, publicado por Trajín. ¿Dónde pueden encontrar este libro? Este libro lo pueden encontrar, ahí sí, en todas las librerías más conocidas, por ejemplo, en Gandhi, Fondo de Cultura, o en las nuevas librerías afamadas, que son las librerías en línea, como lo son Amazon y Mercado Libre. O bien pueden buscar en redes sociales Trajín Shop, y los va a llevar también a su tienda en línea y pueden comprar el libro y se los llevan a la puerta de su casa. O bien, síganme en redes sociales, pongan mi nombre en el buscador, ahí me pueden encontrar en Facebook, en Instagram, en X, o bien en las redes sociales de Yo Leo. Ponen mi nombre, Leonel Ali Zanotelli Correa, aquí justamente lo están viendo y lo pueden ver en las portadas de mis libros, Leonel Ali Zanotelli Correa. Felizmente no tengo un nombre tan usual, entonces solamente, según yo sé, solo existe un Leonel Ali Zanotelli y pongan el Correa y ahí aparezco yo y pueden estar al pendiente de presentaciones
o cuando soy parte de ferias de libro, que por ejemplo ahí nos conocimos Nico y yo en una feria de libro en la Filco, en la Feria Internacional del Libro de Coyoacán. Ahorita, porque está en el marco del Mundial y demás cuestiones, no hay muchas ferias de libro, por obvias razones, pero a partir del mes de julio viene el remate de libros en el Monumento a la Revolución, los que viven en la zona metropolitana, va a haber ferias de libro también en otros estados, en algunas yo podré ir, en otras no, como la de Pachuca, la de Puebla, o bien, si quieren llevarse su libro, les digo, pueden conseguirlo en línea, ya sea en la tienda en línea de Trajín o en Mercado Libre, en Amazon. Ponen hilo rojo, Leonel Aliza Notelli, porque hay muchos hilos rojos, pero solo uno de Leonel Aliza Notelli, y se lo pueden llevar. Y si lo quieren tener autografiado y demás, cualquiera de mis 3 libros, también me pueden mandar mensajito por mis redes sociales o por las redes sociales de Yo Leo, que soy yo el que las administra, y nos ponemos, si viven en la zona de la Ciudad de México o área conurbada, pues sacamos el instinto de nenis y nos vemos en el punto medio y demás. Obviamente, si son de otros estados o de otros países, yo tengo fe de que este proyecto de Nico vaya más allá de nuestras fronteras, mándenme también mensajito y nos ponemos de acuerdo por paquetería. No tengo ningún inconveniente, ¿no? Si quieren el libro autografiado, se lo quieren regalar a alguien y que vaya con la dedicatoria dirigida a esa persona, con toda confianza. Pueden ver mis redes sociales si voy a tener una presentación en breve o voy a estar presente en alguna feria del libro, o bien pueden mandarme mensajito y se pueden llevar Cháchara Amor, se pueden llevar Razón sin Razón, o se pueden llevar Hilo Rojo, o por qué no los 3, autografiados, dedicados y todo, ya sea para ustedes o para una personita especial, o también para su peor enemigo si le quieren causar un terror y pesadillas con hilo rojo. Adelante, yo estoy en la mejor disposición. Y sí, acepto tus tareas, Nico, en breve. Ya está el siguiente libro que voy a leer, todavía no comparto qué libro estoy leyendo ahorita, pero el mes de junio es de ensayos, novelas ensayísticas de investigación, y la de julio es de misterio y demás, y entonces ahí es donde justamente entra tu novela. Terminando el libro que estoy leyendo ahorita, que no he dicho cuál es, pero ya lo sabrán en próximos días en mi canal, porque también es un libro bastante choncho, también de 400 páginas. El siguiente de ser leído es el tuyo, Nico, entonces más o menos por ahí dentro de 2-3 semanas ya te llegará la notificación de que hice la lectura y la correspondiente reseña crítica de tu libro, y de igual manera sería un honor para mí que leyeras mis primeros 2 libros, ¿no? Ahorita leíste ya a Leonel un poquito más maduro, más consciente del mundo editorial, pero para mí sería un honor que leyeras ya sea Cháchara Amor, y que conozcas esa arte poética que digo narrativamente, o que conozcas mi faceta, que es mi germen, en realidad. Mi primer libro tendría que haber sido Razón sin Razón, porque es los primeros textos que yo escribí con conciencia y demás, pero pues por azares de la vida no salió primero. Tuve que esperar a que llegara un concurso, porque ya sabemos que la poesía no vende mucho y es muy atractiva y no se publica tanto. Entonces, felizmente, Ediciones Amatlioque sacó un concurso en el 2024, es decir, hace 2 años, y tuve el honor de ganar ese concurso, y el premio era la publicación. O, como les digo, acérquense a mi primer libro, que salió hace 3 años, precisamente en el 2023, o acérquense al más reciente, que salió exactamente hace 1 año, que es Hilo Rojo, y espero que ya en próximos meses salgan los nuevos libros, y siempre es un honor convivir, compartir, escribir y platicar con gente como tú, Nico. Hombre, te agradezco mucho, ya está el compromiso. De hecho, yo creo que nos vamos a poner de acuerdo para verte en otra feria, porque ya tengo varios, ahí tengo un amigo que le interesó tu libro, y bueno, lo va a querer autografiado, entonces ya nos pondremos de acuerdo, y está el compromiso de leer tus primeros 2 libros, y bueno, la invitación, por supuesto, correspondiente para que nos hagas los comentarios pertinentes y tan interesantes que nos has hecho. Y muchísimas gracias yo sé que va a estar publicada al rato la reseña, voy a ser el primero en darle like. Y bueno, a todos mis seguidores, muchísimas gracias por hacernos favor de acompañarnos. Leonel Aliza Notelli nos ha hecho favor de compartir algunas de las experiencias de Hilo Rojo, y bueno, muchísimas gracias, y entre letras nos encontramos. Entre letras nos encontramos. Presentó a Leonel Aliza Notelli y su libro Hilo Rojo. Y también está disponible Siloé Travesía, de Nico Pérez. Consigue tu ejemplar dedicado personalmente por 630 pesos. Envíos a toda la República Mexicana. Informes al WhatsApp. Siloé Travesía.